Comenzamos este episodio con el CBI recibiendo un caso que rápidamente empieza a llamar la atención de la prensa y de las altas esferas políticas. Un importante abogado y poderoso lobista del Congreso estatal, Harvey Dublin, ha desaparecido en circunstancias sospechosas. Su limusina aparece abandonada en un oscuro callejón, y junto al vehículo el cuerpo sin vida de su chofer, Pete Russo, que ha sido ejecutado de un disparo en la cabeza. Todo apunta a un secuestro, y debido al perfil público de la víctima, el caso amenaza con convertirse en un escándalo mediático. La presión llega desde arriba. El recién nombrado subprocurador general, Gail Bertram, deja claro que espera resultados rápidos y un trabajo impecable. Sabe que los medios están pendientes de cada detalle y quiere evitar cualquier error que pueda comprometer su posición o la imagen de la oficina del fiscal general. El equipo del CBI queda encargado de investigar el caso con máxima prioridad. Sin embargo, Patrick Jane no muestra ningún interés. Desde su reciente y perturbador encuentro con el asesino Red John, su mente está en otro lugar. Aunque intenta ocultarlo, sigue profundamente afectado y obsesionado con lo ocurrido. Comparado con su búsqueda personal, el caso de un abogado desaparecido le parece insignificante. Por eso decide apartarse de esta investigación y dejar que el resto del equipo se encargue de ello. Teresa Lisbon nota inmediatamente que algo no anda bien. Jane está más distante de lo habitual, distraído, como si estuviera caminando en piloto automático. Ella se preocupa por su estado mental y por el hecho de que se esté alejando del trabajo. Cuando habla con la jefa del CBI, Madeleine Hightower, esta le dice que probablemente lo mejor para todos, incluido para el propio Jane, es que se mantenga ocupado ayudando en el caso. Lisbon decide entonces obligarlo a involucrarse, aunque tenga que hacerlo de manera indirecta. Lo convence de que le acompañe a reunirse con alguien relacionado con el caso, pero no le explica de quién se trata realmente. Cuando llegan al lugar, Jane se encuentra cara a cara con Nadine Russo, la hija adolescente de Pete Russo. La chica está devastada por la muerte de su papá. Su tristeza y su vulnerabilidad golpean a Jane de inmediato. No puede ignorar el dolor que siente frente a él. Nadine solo quiere saber quién mató a su padre y por qué. Ese encuentro cambia completamente la actitud de Jane. Frente a la joven ya no puede fingir indiferencia. Termina prometiéndole que encontrará al responsable de la muerte de Pete Russo, y una vez que hace esa promesa, sabe que va a tener que cumplirla. Mientras tanto, el resto del equipo continúa investigando la escena. Rigsby y Van Pelt analizan el lugar donde apareció la limusina. El callejón donde fue encontrado el vehículo no es un sitio cualquiera. Tras hablar con algunas personas del área y revisar registros, descubren que ese lugar es conocido por ser frecuentado por prostis que llevan ahí a sus clientes para mantener encuentros rápidos y discretos. Ese detalle no encaja en absoluto con la imagen pública de Harvey Dublin. El abogado es conocido por su reputación impecable, su influencia política y su estilo de vida aparentemente respetable. Para confirmar algunos detalles sobre su vida privada, Lisbon y Jane visitan a Marjorie, la secretaria de Dublin desde hace años. La mujer describe a su jefe como un hombre extremadamente profesional, meticuloso y respetado. Según ella, Dublin era un trabajador incansable, dedicado por completo a su carrera y con una reputación que parecía intachable. Pero Jane percibe que algo no termina de encajar. La imagen perfecta que describe Marjorie parece demasiado pulida, casi artificial, y el hecho de que la limusina haya sido encontrada precisamente en ese callejón empieza a sugerir que la vida de Dublin podría no haber sido tan impecable como todos creen. Mientras tanto, Cho recibe la tarea menos agradable de este caso, quedarse vigilando la esposa de Dublin. Giselle Dublin es una joven mujer mucho más joven que su marido, claramente una esposa trofeo acostumbrada a una vida de lujo. Está nerviosa, alterada y completamente desbordada por la situación. Cho intenta mantenerla calmada mientras esperan alguna noticia. En medio de esa tensión, finalmente llega un mensaje que parece confirmar la teoría inicial del secuestro. Los supuestos secuestradores envían una exigencia clara. Quieren un rescate de $1 millón a cambio de liberar a Harvey Dublin.
Pero la reacción de Giselle sorprende a todos. En lugar de mostrar alivio por tener una oportunidad de recuperar a su marido, entra en pánico. Entre lágrimas, termina confesando algo que nadie esperaba. En realidad no poseen ese dinero. La apariencia de riqueza que rodeaba a Harvey Dublin no era tan sólida como parecía, y esa revelación empieza a abrir una nueva grieta en todo el caso. La confesión de Giselle cambia por completo la percepción que el equipo tenía de Harvey Dublin. Entre lágrimas y claramente superada por la situación, la mujer admite que la imagen pública de riqueza que rodeaba a su marido era gran parte una fachada. Aunque Dublin se movía entre políticos influyentes y grandes empresas, en realidad estaba atravesando serios problemas financieros. Las deudas se acumulaban, varios negocios habían salido mal y su situación económica estaba mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Mientras Cho intenta mantenerla tranquila, Giselle sigue desahogándose y termina revelando aún más cosas sobre su marido. Dice que Dublin no era precisamente el hombre respetable que todos creían. Según ella, era un manipulador, un infiel constante y alguien que no dudaba en traicionar a cualquiera si eso le convenía. Había engañado a socios, mentido a clientes y acumulado enemigos en el camino. Su vida personal era un desastre y su matrimonio tampoco era lo que aparentaba desde afuera. Ese retrato mucho más oscuro de Dublin empieza a encajar mejor con lo que el equipo había descubierto sobre el callejón donde apareció la limusina. Cada vez parece más probable que el abogado llevara una doble vida. Mientras tanto, Lisbon y Jane revisan la larga lista de problemas legales en los que Dublin estaba metido. Descubren que el abogado enfrentaba varias demandas importantes y algunas bastante complicadas. Entre ellas aparece algo inesperado. En uno de esos casos, el nuevo subprocurador general, Gail Bertram, figura como posible coacusado. Ese detalle resulta bastante incómodo. Significa que el hombre que está presionando para resolver este caso rápidamente también podría verse afectado por alguna de las investigaciones relacionadas con Dublin. Aún así, el equipo continúa siguiendo el protocolo del supuesto secuestro. Preparan la plata para el rescate y organizan la entrega según las instrucciones del mensaje recibido. Todo se realiza bajo vigilancia, esperando que quien esté detrás de este secuestro aparezca para recoger el dinero. Pero pasa el tiempo y nadie aparece. El dinero queda ahí intacto, no hay señales de los secuestradores. Ese fracaso empieza a despertar sospechas en Jane. Algo no encaja en absoluto con el comportamiento típico de un secuestro. Si alguien exige un rescate tan grande, lo lógico es que alguien aparezca para recogerlo. El hecho de que nadie lo haga le resulta extremadamente extraño. Jane comienza a considerar una posibilidad distinta. Tal vez nunca hubo un secuestro. Tal vez todo fue una puesta en escena. Con esa idea en mente, Jane decide informar a Bertram sobre los avances de la investigación. Pero durante la conversación introduce deliberadamente una historia peculiar. Le cuenta que, según algunas averiguaciones, Harvey Dublin tenía la costumbre de llevar siempre encima un diamante muy valioso, un diamante que conservaba desde su juventud. La historia que Jane relata pinta un pasado diferente para Dublin. Dice que el abogado había crecido en la pobreza y que tras lograr su fortuna siempre llevaba ese diamante como una especie de seguro personal. Un objeto que podía usar como garantía o moneda de cambio si alguna vez volvía a quedarse sin dinero. Jane sugiere que ese diamante podría haber sido el verdadero objetivo de quien organizó este secuestro. Bertram escucha atentamente la explicación y parece tomarla en serio. Poco después, cuando los periodistas empiezan a presionarlo con preguntas sobre su posible implicación en una de las demandas contra Dublin, Bertram decide cambiar el foco de atención. Frente a las cámaras repite exactamente la historia del diamante como la principal pista que está siguiendo la investigación. De repente, esa información comienza a circular públicamente. Mientras todo eso ocurre, Rigsby y Van Pelt siguen investigando el callejón donde apareció la limusina. Después de hablar con varias trabajadoras en la zona, finalmente logran encontrar a una prosti que estuvo ahí la misma noche del incidente. La mujer recuerda haber visto el coche y haber escuchado parte de lo que ocurrió.
no vio todo con claridad, pero sí oyó voces discutiendo y el sonido de un disparo. Su testimonio aporta un detalle clave. Según lo que escuchó, Pete Russo parecía reconocer al hombre con el que estaba discutiendo. No sonaba como un enfrentamiento con un desconocido. Ese pequeño detalle cambia completamente la perspectiva de este caso. Cuando el equipo reúne todas las piezas, la conclusión empieza a tomar forma. El secuestro probablemente fue un montaje, una distracción creada para ocultar el verdadero objetivo del ataque. Y ese objetivo no era Harvey Dublin, era Pete Russo. A partir de la declaración de la prosti, los agentes empiezan a reconstruir la escena. Parece que Russo conocía al atacante y que la confrontación fue directa. El disparo fue rápido y preciso. En medio de todo ese caos, Dublin simplemente quedó atrapado en la situación, un daño colateral. Pero si el verdadero objetivo era Russo, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata de quién querría secuestrar a un poderoso abogado, ahora se trata de quién querría matar a un simple chofer. Con esa nueva línea de pensamiento, Jane decide volver a visitar a la familia de Pete Russo. Quiere hacer algunas otras preguntas, pero esta vez con un objetivo muy concreto en mente. Y lo que está buscando tiene que ver con un diamante, que en realidad puede que nunca haya existido. Esta vez llega con una intención muy clara. Quiere observar de cerca las reacciones de todos y sobre todo plantar una pequeña idea que pueda sacar a la luz al verdadero culpable. En la casa se encuentra Nadine, la hija adolescente de Russo, su madre y el padrastro de la chica, Keith. El ambiente sigue siendo tenso y triste, todavía marcado por la muerte reciente de Pete. Jane vuelve a hablar con ellos con calma, haciendo preguntas aparentemente simples sobre la vida de Russo y sobre su trabajo como chofer de Harvey Dublin. En medio de la conversación, Jane introduce casualmente el tema del diamante. Pregunta si Pete alguna vez había mencionado que Dublin llevaba siempre consigo una piedra preciosa muy valiosa, algo que usaba como una especie de seguro personal. Lo menciona como si fuera un dato que ya formara parte de la investigación, como si fuera una pista más dentro del caso. La reacción de los presentes es sutil, pero Jane presta atención a cada gesto, no insiste demasiado, solo deja la idea flotando en el aire y se marcha. En realidad, todo forma parte de un plan. La historia del diamante nunca fue real. Jane la inventó desde el principio con un objetivo muy específico: crear una tentación lo suficientemente fuerte como para que el verdadero culpable cometiera un error. Si alguien había estado presente en el crimen y sabía que el cuerpo de Harvey Dublin aún no había sido encontrado, la idea de un diamante escondido en su ropa podría ser demasiado difícil de ignorar. Y exactamente eso es lo que Jane espera que ocurra. Esa misma noche, el equipo vigila discretamente los movimientos de Keith, el padrastro de Nadine. No pasa mucho tiempo antes de que el hombre haga algo sospechoso. Sale de la casa y conduce durante un largo rato, alejándose de la ciudad hasta llegar hasta una zona completamente desierta. Finalmente, para el coche cerca de una zanja en medio de la nada. Pero antes de que pueda hacer nada más, Jane y los agentes del FBI aparecen y lo detienen. Keith estaba a punto de empezar a buscar en el lugar donde había escondido el cuerpo de Harvey Dublin. La trampa había funcionado. Acorralado y sin escapatoria, la verdad empieza a salir a la luz. Meses atrás, la relación entre Keith y Pete Russo se había deteriorado gravemente. Pete nunca aprobó la forma en la que Keith trataba a su hija. En una ocasión, la situación escaló hasta convertirse en una fuerte discusión sobre la manera en la que Keith disciplinaba a la chica. La pelea se volvió extremadamente violenta. Pete perdió el control y terminó golpeando brutalmente a Keith delante de su propia esposa y del adolescente. Para Keith, aquella humillación pública fue algo que nunca pudo olvidar. Quedó marcado por la vergüenza y la rabia. Desde ese momento empezó a alimentar un deseo de venganza, pero también sabía que si mataba a Pete directamente, sin ningún tipo de distracción, todas las sospechas caerían inmediatamente sobre él, así que decidió esperar. Durante meses se mantuvo paciente, observando, esperando la oportunidad única para actuar, y esa oportunidad apareció cuando Harvey Dublin entró en la casa.
Keith sabía que Pete trabajaba como chofer del poderoso abogado y conocía sus rutinas. Cuando vio la posibilidad, planeó todo cuidadosamente. Esperó el momento adecuado, interceptó la limusina y provocó el enfrentamiento con Pete. Durante la confrontación, le disparó directamente en la cabeza. Pero Harvey Dublin estaba ahí, y no podía permitir que quedara como testigo, así que también lo mató. Para evitar que la investigación se centrara en Pete Russo, Keith decidió montar una escena diferente. Hizo que pareciera un secuestro, pensando que toda la atención se centraría en la desaparición del influyente abogado y que la muerte del chofer pasaría a un segundo plano dentro del caos mediático. Durante un tiempo, su plan funcionó, pero no contó con Patrick Jane. Gracias a la falsa historia del diamante, Jane logró provocar exactamente el error que necesitaba. Keith no pudo resistir la idea de que Dublin llevara consigo algo tan valioso y terminó regresando al lugar donde había ocultado el cuerpo para intentar recuperarlo. Y en ese momento quedó expuesto. Con este caso resuelto, Jane cumple la promesa que le hizo a Nadine. El hombre responsable de la muerte de su papá ha sido encontrado. Aunque la verdad detrás del crimen resulta mucho más amarga de lo que cualquiera hubiera imaginado. Un asesinato impulsado por resentimiento, humillación y una venganza que llevaba meses gestándose en silencio. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito otra vez más que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.